Ya estoy grabando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cibernautas. Esto es Transición 4.0. Continuamos en estos diálogos, Anahuaca. Hoy tenemos un invitado de lujo. Aquí está Francisco Solórzano, un amigo que es universitario, economista, maestro, catedrático de la UNAM. Aparte de ser beisbolista y alegre, como buen sinaloense que es, y una característica de nuestros invitados en Transición, que es muy generoso con el conocimiento y con el compartir su perspectiva, siempre crítica, y es un gusto que estés en este diálogo, Francisco Solórzano. Hoy que nos toca hablar en el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales ante el COVID-19, en especial el derecho a la alimentación. Bienvenido, Pancho. Muchas gracias, Jorge, por tu invitación y esperemos aportar algo en estos diálogos que tan... Me ha gustado tus eventos anteriores, todo el antecedente que has construido y creo que muy provechosos para los cibernautas, por así manejarlos. Muy bien, Pancho. Pues vamos a empezar, pues como lo mencionamos, ¿no? En el derecho a la alimentación, sobre todo partir de los derechos humanos, después de esa Segunda Guerra Mundial. Pues el COVID-19 es históricamente un fenómeno que se equipara o es más, es trascendente a la Segunda Guerra Mundial. Se queda chiquita la Segunda Guerra Mundial a lo que ha sido el COVID-19, pero después de la Segunda Guerra Mundial se generaron los derechos humanos con una mujer ejemplar, ¿no? En 1948, entonces viene desde la cumbre de los derechos humanos, pero bueno, nuestra Constitución pues ya viene de una naturaleza de justicia social. Tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, que es el que vamos a hablar específicamente, el derecho al agua, a la seguridad social. Entonces ya marca un parámetro de lo que debemos de buscar como nación ante esta contingencia o como estemos. Entonces creo que como en la Segunda Guerra Mundial, este fenómeno va a tener avances progresivos en la agenda de derechos humanos. Ya hay una agenda 2030 que habla de de objetivos por el desarrollo sustentable, sostenible, pero creo que debe de haber mayor compromiso. De repente la Agenda 2030 se quedó a la vuelta de la esquina y la ventaja que nuestra Constitución es un documento, como decía, de justicia social y ya está estos derechos sociales consagrados en la Constitución. Entonces, los derechos de la justicia social, comida, trabajo, salud, educación, vivienda, los básicos. En este caso, trabajo ante el COVID, pues va a tener un cambio tremendo. A muchos ya los mandaron a la banca y van a tener muchas pérdidas en el ingreso. Bueno, estos puntos de la justicia social, ya que ya los ve la Constitución, pues van a generar dignidad y autonomía, autorrespeto, corresponsabilidad, libertad. El artículo 4 ahí encierra mucho estos artículos. Pancho.
Mira, Jorge, yo creo que es muy importante y señalar la caracterización y el entorno a los derechos humanos. Eh, y todos tenemos que ubicar y claramente entender que eh, después de la Segunda Guerra Mundial tenemos la prevalencia de un modelo de desarrollo y este modelo de desarrollo se transforma, si bien es cierto que su eje gira con precisión en el marco económico, se convierte también en una forma de vida. Y esa forma de vida, los primeros 30 años de la posguerra, se enmarcan en un estado que lo conocimos como el estado del bienestar. Y en ese momento el estado del bienestar, gran parte de los derechos humanos se fueron materializando. Un elemento fundamental, creo que toda sociedad lo requiere, es el derecho a la educación. Hemos avanzado, dimos pasos importantes en este país, al igual que en el resto del mundo, pasos importantes garantizando la educación. En un primer momento, la educación básica, posteriormente la media superior. Y si bien fueron años importantes y reconocer también los movimientos estudiantiles reivindicando estas grandes luchas, la educación superior. Posteriormente, en el plano educativo, creo que se retomó a mediados de los años 90, aunque ya dentro de otro paradigma económico, la educación inicial, que juega un papel trascendental también en el desarrollo de todo ser humano. Creo que hemos avanzado sustancialmente, dado pasos grandes en el plano educativo. Todavía nos faltan muchos por dar. Nos falta garantizar precisamente todo el derecho a la educación, y creo que ahí es parte de la gran agenda que tiene pendiente esta administración de 18-24 se lo ha trazado, garantizar la educación hasta nivel superior para todo ciudadano que quiera emprender ese proceso. Dimos pasos importantes también en vivienda, la creación de instituciones precisamente para ese fin, garantizar el acceso a la vivienda a la población. Tuvo sus bajadas y subidas, sus momentos cumbres, y creo que, pero también hemos dado algunos pasos por recorrer, sobre todo porque hay muchos trabajadores principalmente en los estados, en las entidades federativas, que no han contado estrictamente con el aval y el apoyo para el derecho a la vivienda. O sea, tenemos todos los trabajadores del sector público, de los estados, gobiernos estatales, municipales e inclusive trabajadores de la educación que todavía tienen pendiente el fondo de vivienda, porque no es un derecho que plasmado en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo no ha sido ejecutado en su totalidad, y que son eventos pendientes que tenemos que ver. Más recientemente se dio el de la seguridad social, un tema que nos faltan varios puntos por afinar, porque creo que ha quedado restringida, ha quedado muy rezagada el punto. No toda la población cuenta con el derecho a la seguridad social, y tenemos ahí un vacío muy, muy grande que hay que también emprender un proceso que nos permita garantizar a la población en su conjunto el derecho a la seguridad social. Es el gran reto, la seguridad social, es un gran reto, maestro. Fíjate que lo que decías es parte de los foros que hemos hecho,
y creo que es la llave, la educación, para llegar a ese progreso económico y ese progreso industrial que ya lo hablaremos en otro de los diálogos. Parte del grupo que está haciendo estos diálogos somos creyentes o trabajamos para el cumplimiento de del artículo tercero, fracción 2, que me voy a permitir leer. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Es lo que dice la fracción 2, que si la cumplimos al pie de la letra, estaríamos invirtiendo también en ciencia y tecnología que nos podrían ayudar en estos tiempos de pandemia. Oye, Francisco, es muy importante toda esta evolución que se está diciendo. En la que no tenemos resultados claros es en esto último y lo más importante, que es la de seguridad social. ¿Qué clase de empleos estamos creando también? ¿Qué clase de empleos estamos creando? ¿A qué tanto duración tienen esos empleos? Entonces, pues estamos ante el fenómeno. Vamos a entrarle a cifras, Pancho. Si me puedes ayudar, Jorge, hay una, en la presentación hay una que dice estimaciones BBVA, que concentra la visión de la CEPAL, la visión de Coneval y la visión de BBVA. También lo vemos en la calle, esa es la situación. ¿Por qué? Porque si nos vamos 4 semanas atrás, estábamos pensando, se tendrá que rescatar a los empresarios, o bueno, se estaba diciendo en el Vox Populi, ¿no? Se estaba hablando en el Vox Populi, se tendrá que rescatar a los empresarios. En este momento, y tal como lo dice el mismo Precriterios de Política Económica, donde prevé ya un decrecimiento del 0.1 al negativo, al -4, me parece, pues ya está hablando que hay una pérdida importante de empleo, aparte de que este confinamiento pues mandó mucha gente a la calle, aunque ha sido dirigido a grupos, como decíamos en el programa pasado, no ha sido a individuos como en otros países, como que hay, pues no hay una libertad, digamos, ¿no? A la responsabilidad. Aquí lo hemos hecho a grupos. Pues dice la CEPAL, millones de personas adicionales en pobreza, 6.1 a 8.9, un rango de la CEPAL. Coneval habla de 8.9 a 9.8. Banco Bilbao Vizcaya habla de 12 millones. Millones de personas, la de la CEPAL representaría a 5 a 7.7 millones. El Coneval de 6.1 a 10.7 millones. Y el Banco Bilbao Vizcaya a 12.3 millones. 16.4, ¿no? Es un maremoto que no lo... 16.4 manifestó el día de hoy. 16.4, sí, porque tiene adicionales. O sea, estás hablando de 12.3 más los 5.1 que tenías. Sí, ¿no? 16.4. Ya estás hablando de una cifra que llega a los 17 millones, 16 millones, una cifra muy importante. ¿Por qué? Porque está hablando de pobreza por ingresos. Muchos de estos no van a tener los suficientes ingresos para tener el derecho básico a la alimentación, que para pasar esta crisis sanitaria es necesario. Si no, nos va a agarrar vulnerables. ¿Cómo ves estas cifras, Pancho? ¿Qué hacer ante este escenario? ¿Aguantar todavía? Mira, yo creo que hoy
se requiere una transformación importante. Y nosotros, los ciudadanos de este país, debemos entender que después de la aplicación de un modelo a rajatabla, como fueron los 36 años del 82 al 2010, del siglo pasado al 18 de este, fuimos los neoliberales más neoliberales existentes en el planeta. Ortodoxos. Los más ortodoxos. Y la transición debemos de entenderlo. Nosotros debemos de entender que no podemos cambiar radicalmente de un día a otro. Y tampoco, aunque lo pareciera 6 años, es suficiente. Nosotros requerimos etapas importantes de transición que permitan mejores condiciones para el desarrollo económico. Y hablo de desarrollo económico de la población en su conjunto, no de la proximidad y la construcción de nuevos ricos instantáneos. Porque nosotros, aunque precisamente Coneval manejaba la semana pasada un escenario de que la desigualdad se ha reducido, pues es un elemento totalmente maquillado. O sea, tratar de hacer creernos que sobre todo estos últimos 18 años, han sido maravillosos y han reducido la desigualdad entre los mexicanos. Lo que hemos generado ha sido concentraciones importantes de riqueza. Y muchos de los programas que se aplicaron entre el 2000 y el 18, fueron paliativos, pero no curativos. Fuimos atendiendo el efecto y no la causa, que creo que ese es el punto central que tenemos que entender, y que esta administración, este proceso de la cuarta transformación debe de tomar como eje central atender las causas que generan las condiciones de desigualdad. Yo comparto mucho la atención que se le ha dado a la población más carente de recursos con programas que impulsen o reduzcan su marco de desigualdad. Sin embargo, creo que todavía nos falta el elemento nodal, atender el elemento nodal. Tú lo decías mucho, vamos a eventos de los diálogos, en estas charlas, sobre todo porque el momento fundamental para mí son dos ejes claves: la educación y la producción. Y la producción en todos los ámbitos, no solamente en el marco industrial. Tú y yo nos conocimos en un centro de investigación para el desarrollo rural y creo que es un marco que también requiere mucho ponerle atención, sobre todo y que tiene un efecto colateral, porque nosotros tenemos que buscar claramente una importante producción agropecuaria que nos garantice la producción alimenticia de este país. Ojo, sí tenemos que fijarnos en el largo plazo a buscar la autosuficiencia, pero más que otro, lo que tenemos en este momento es garantizar la producción y el abasto de los productos alimenticios. Tu mismo estudio pasado, recuerdo, te hablábamos de un desperdicio de cerca del 34% de la producción alimenticia se pierde por problemas de vías de comunicación, por problemas de centros de acopio, por problemas del manejo de los mismos productos, y nosotros tenemos que encontrar, ahí debemos de jugar un papel importante todas las áreas,
desde los poderes ejecutivo y legislativo, pero al mismo tiempo de la mano con la sociedad civil, emprendiendo caminos que reduzcan claramente estos problemas tan cruciales para la población. Yo digo, te lo reitero, dos ejes: educación, un pueblo educado que se capacita, que se informa, que se ilustra, que comprende, que avanza con la investigación, es un pueblo que va a tener claramente un camino al éxito, un camino al desarrollo. Y el otro, claramente fortalecer, fomentar desde el ámbito ejecutivo procesos que garanticen la producción y el abasto fundamentalmente a las familias en su elemento clave, la alimentación. O sea, entonces estamos hablando que no debemos descuidar el tema de lo prioritario, la alimentación, el abasto, como tú lo decías, el tema productivo y por otro lado, como otro brazo, ¿no? El brazo industrial, el brazo productivo, el que va a generar el empleo, el que va a generar empleo y además en un renacer sustentable, porque si no nos pasa lo que nos está pasando hasta el momento. Pero ahora, en este sentido, hablemos de, por ejemplo, un acierto de la administración fue el pensión a adultos mayores para el bienestar en este COVID-19, por ejemplo, ¿no? Creo que fue un acierto a dar estas transferencias monetarias que decías para que los adultos mayores pudieran tener el abasto necesario para resistir este confinamiento. Creo que otro acierto ante esto mismo que acabas de decir, pues fue la creación de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, que con el mismo programa de precios de garantía y también la fusión de Liconza y Liconza, bueno, no fusión, el respeto, pero en un trabajo coordinado con Segalmex, porque las dos tienen patrimonio propio. Pero tiene la figura muy importante Segalmex, sobre todo a esto último que mencionas, Pancho. El objetivo de Segalmex es favorecer la productividad agroalimentaria y su distribución en beneficio de la población más rezagada del país mediante adquisición de productos agroalimentarios a precios de garantía, coordinación de importación de productos alimentarios, promoción de producción, acopio, abasto y distribución, suministro, industrialización de alimentos básicos y de leche y sus derivados, y propiciar la venta y distribución, importación de fertilizantes y semillas mejoradas. Entonces, toda una cadena del alimento, desde la semilla hasta prácticamente la distribución para el consumo en el hogar. Eso es lo que se creó en este gobierno. Aunque dice que abocarse a la autosuficiencia y la seguridad alimentaria, ¿no? Combinado con esto, Pancho, y yo creo que también puede ir concatenado a esto, es lo que acaba de decir el presidente en este nuevo orden económico que menciona, ¿no? Y sobre todo, como nos encontró en este COVID, con un índice alto de obesidad, hipertensión y diabetes. Entonces, aplicar una amplia campaña de orientación nutricional y propiciar la misma subdirección de López-Gatell trae la alimentación nutritiva. Si cambias alimentación nutritiva, nos va a cambiar el panorama total en lo agroalimentario.
secretario. Pero también se tiene que modernizar el abasto, porque tú lo mencionabas. Por ejemplo, ante el COVID, los grandes contagios estuvieron en la central de abastos. Muchos lugares pues, están pues muy espantados porque ahí les pegó muy fuerte. Y eso es porque concentramos en un mercadote tan fuerte como es la central de abastos y vivimos sucesos de que un jitomate que se produce en el norte viene a la central de abasto y se regresa otra vez al norte a consumirse. También nos pone a repensar, y ahora que los mercados públicos funjan con esa labor social de allegar alimentos a precios accesibles, alcanzables, ¿no? Los mercados han perdido esa labor social que tenían. Se vuelven locatarios que están... Pero en fin. Pero mira, ¿qué opinas de esto? Jorge, yo creo que hay muchas... este proceso de la pandemia nos ha también dejado al descubierto grandes temas que no habían sido atendidos con la profundidad y que se requiere. A ver, por ejemplo, yo recuerdo mucho que el programa del Seguro Popular se manifestó, es una creación del sexenio de Fox. Y pareciera de pronto que fue un gran punto de darle atención a la población en salud que no tenía acceso a la seguridad social garantizada. Todo aquel no derechohabiente ni al Seguro Social ni al ISSSTE. Sin embargo, y se le denominó una aportación del Seguro Popular al Seguro Popular. Cuando este tema tenía que haber sido resuelto con una responsabilidad y una atención profunda en la propia Secretaría de Salubridad. Para eso era. O sea, los institutos de especialidades, hablando de cardiología, neurología, cancerología, nutrición, etcétera, esos institutos son las entes más avanzadas que la propia Secretaría de Salud tenía, fuera del marco del Seguro Social y fuera del marco del ISSSTE. Pero no tenía, o sea, el resto, los niveles más de dijéramos, lo que la misma Secretaría de Salud llama los nivel, quedaban muy al margen de los grandes de centros especializados. ¿Por qué? Porque se dejó de atender incluso la propia infraestructura de salud. Hoy, producto de esta pandemia, porque en la epidemia que tuvimos, por clasificarlo de diferente rango, la del 2009 con la influenza, no fue posible la manifestación de estos temas. Quedó cubierto. El gobierno federal fueron puros paliativos que no dejaron claridad en lo que estaba pasando en el sector salud. A ver, Pancho, sin irme, perdón la interrupción, para no irme a otro ejemplo, yo no te la pongo así, me voy por el IMSS Prospera, no a la Secretaría de Salud, me voy por lo que era el IMSS Prospera, ahora es el IMSS Bienestar, que nació hace 40 años. No. Subsidiando. No, Prospera nace en el 2006. No. Progresa es primero Progresa. Bueno, y nace en se el ha ido transformando hasta IMSS. Miento. 96 nace Progresa. 96. No, yo hablo de la política de salud, que ahora se llama IMSS Bienestar, y que es la más efectiva
y que nace hace como 38, 40 años, más o Con el menos, Complamar. Coplamar, Con el ajá, Complamar. y empieza como un subsidio del mismo IPS, está en el ramo 19, para que subsidie el derecho a la salud, porque ya era derecho, para que esos, incentivar al derecho a la salud para convertirlos después a la economía formal. Que esa hubiera sido la mejor forma de hacerlo. En el mismo apartado 19, tenerlos darles la atención en salud, buscando integrarlos a la economía formal. Eso es lo que hubiera sido, no que dividieron y fragmentaron en cachitos todo. Sí, o sea, pero a ver, fueron parte de los mismos programas, Jorge. Yo veo, por ejemplo, es cierto, tú tienes IMSS Coplamar que nace hace 40 años. Pero fue, el IMSS Coplamar es parte, nosotros tenemos que entenderlo, fue parte de ese boom de la economía mexicana artificial, del boom petrolero. Esto enmarcado en el boom petrolero de finales de los 70, principios de los 80. Pero realmente, y después, el cambio de paradigma, yo voy a una cosa, te voy a hacer, a lo mejor parecer muy repetitivo. El paradigma económico sí marca una tendencia, pero también se convierte en, transforma todo el entorno, y transforma todo el entorno de vida de la población. Transforma todo el entorno de vida. Lo que fue primero el estado del bienestar, el desarrollo de las economías dentro de la política keynesiana, podemos llamarlo, al mismo tiempo trastocó y transformó la forma de vida. El México de los 40 es muy diferente al México de los 60 en 20 años de habiendo transcurrido. Cuando nosotros tenemos un cambio de paradigma en la economía a partir de los años 80, también tenemos un cambio en el entorno de vida. Y yo creo que uno de los elementos más contundentes del modelo neoliberal, más que en la parte económica, fue que nos transformó nuestra forma de vida, nos individualizó. Abandonamos todo el proceso de una cultura mexicana que teníamos fuertemente desarrollada de ayuda mutua. Esto lo cambiamos. Y si bien muchos de esos elementos se transformaron en letras precisas en el marco constitucional, en la vida real terminaron en letras muertas porque no se aplicaron. Sí, se plasmó en la Constitución, pero poco avanzamos en el marco secundario para una debida aplicación. Y por ello, los avances en los diferentes temas son muy desiguales. Son muy desiguales. Tenemos avances sí en el sector educativo, pero también el sector educativo tuvo una contradicción importante. Los salarios magisteriales se redujeron y tuvimos el bono adicional que se convirtió en muchas veces en mayor que el propio salario. O sea, los puntos, los extras se convirtieron en el punto principal por el cual pelear más que en el salario. Los que no cotizan. Pues sí, y esos no cotizan. Y chécalo claramente, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, sus salarios base son mucho menores que los salarios adicionales, los puntos. Lo mismo pasa en el Politécnico, en la UAM, en todas las universidades. Es asombroso que en el sector público hayamos optado por esa opción. Y eso genera otro tipo de problemas y circunstancias. Pero regresando al tema de los derechos humanos, que son importantes, los derechos sociales en particular, tenemos un profundo deterioro y decía de momento,
con el Seguro Popular, nosotros abandonamos el fomento al desarrollo de la Secretaría de Salud y convertimos un Seguro Popular. Muchos de ellos fueron procesos de trabajo contratados con externos, a empresas particulares, los famosos procesos de subrogación, pero no creció el aparato central, que era el aparato de la Secretaría de Salud, el cuerpo que tenía que... Por eso hoy quedan al descubierto muchos hospitales carentes de los servicios, porque no se le puso atención. O sea, y ese es un grave problema. Cómo los propios recursos públicos sirvieron para fomentar los contratos con particulares, contratos de privilegios. Y fue transformándose la salud, la educación también en parte a un proceso de privatización enorme. No quiero entrar, o sea, ahorita pudiéramos seguirle, por ejemplo, el derecho al agua. Se ha transformado en un derecho constitucional, pero no hemos hecho los documentos secundarios que permitan que la población tenga acceso directo, claramente establecido como un beneficio social el derecho al agua. Hoy sigue habiendo los cortes de agua en los centros urbanos por no pagar 50 pesos. O sea, le quitamos el derecho al agua a un ciudadano porque no paga 50 pesos y se lo seguimos dando a una empresa que debe millones de pesos por el servicio. O sea, ¿cómo manejamos? O sea, ¿cómo manejamos eso? O sea, está establecido el derecho constitucional, pero nos faltan los elementos secundarios y ahí tenemos un vacío y una responsabilidad muy grande que tenemos que atender. O sea, y vámonos al tema puntual, el derecho a la alimentación. No hemos hecho los elementos secundarios. Esas leyes secundarias que se requieren para dar pasos importantes. Es tiempo del derecho a la alimentación, yo creo, Pancho. Y es muy importante que nosotros lo demos ese paso. O sea, tenemos que exigirle a nuestros representantes populares que lo hagan porque, o sea, al final de cuentas, por eso te pagan por legislar, y para legislar, no solamente las leyes principales, sino también las leyes secundarias. Y esas se han venido quedándose a deber a la población. Imagínate una reglamentación del derecho a la alimentación con una estrategia de nutrición. Claro. Imagínate, pues tendrías que reconvertir el campo incluso, ¿no? Incluso, pero, mira, incluso ver qué posibilidades hay de cambiar nuestra misma forma demográfica con esto. Igual podríamos estar en lugares rurales con acceso a internet y tendríamos mayores equilibrios y hasta mayores distribución del ingreso en las diferentes regiones, mayor calidad de vida. Mira, yo creo que hay un tema muy importante, y es cierto, derecho a la alimentación con valor nutricional, acompañado de varios elementos que permitan un desarrollo importante, principalmente en términos de salud y en términos de tu abastecimiento, porque muchas veces nosotros hemos cambiado nuestro patrón de alimentación y tenemos que entenderlo. ¿Producto de qué? Producto de nuevas estrategias de comercialización. Un papel importante, por ejemplo, voy a ir al caso más recurrente que nosotros tenemos. El consumo exagerado de productos alimenticios industrializados de muy bajo poder nutricional, sin embargo, alimentos que solamente satisfacen el proceso de
del llenado de estómagos. Vamos, por ejemplo, ¿cuáles son nuestros productos más vendidos industrializados que parecieran ser parte de la canasta básica? Los refrescos y las papas. Ambos procesos producto de la industrialización, con un bajísimo nivel nutricional y con un gran perjuicio de salud. Y no baratos. Y no baratos. Y entonces, nosotros, más que la producción, tenemos que cambiar los hábitos alimenticios. Más que la producción. Y ahí tenemos que ser contundentes. También hemos entrado en procesos donde desde la temprana edad nosotros modificamos los paladares alimenticios de nuestros hijos, de nuestros familiares pequeños. Pero mira, mucho Pancho, producto azucarado. Es el tema del mercado también, y el mercado Claro. es parte de la falla del mercado. Tú vas a un Oxxo y ¿qué producto del Oxxo no cumple con esas características? Sí, estamos en ¿Cuál ese es marco. nutricional? Ninguno. Claro. O sea, a ver, tú entras a esos tiendas de conveniencia, ¿y qué es lo que tienes? Productos manufacturados, alimenticios manufacturados, caros, bajo poder nutricional, pero que agradables al paladar. Alto contenido en sodio. Alto contenido en sodio y en grasas y en carbohidratos. Y sin embargo, eso es lo que tú tienes repleto los estantes. Y no tienes productos que garanticen de valor proteico, que le garanticen una verdadera condición de abastecimiento al cuerpo de alimentos que apoyen realmente tu valor nutricional. Entonces, tenemos que regular el mercado. Por ejemplo, tenemos mucho que apoyarnos en que hoy y verdaderamente los empaques digan qué contiene el producto. Claro. O sea, que la gente sepa su riesgo. Su riesgo. O sea, evidentemente no le vamos a obligar por un decreto a que consuma tales cosas, pero que sepa que si eso lo come es perjudicial a su salud. Oye, entonces, Pancho, a ver, fíjate esto. Creo que como leas el documento que leas, sea el de la CEPAL, el del banco o el mismo Precriterios, marca esta avalancha económica que nos va a dejar en el desempleo. Yo lo veo temporal, esperemos salir de esto pronto, pensando en este pensamiento optimista de vacuna, en fin, 3 meses y ya después una recuperación paulatina, ¿no? ¿Cómo harías, cómo cumplirías el derecho a la alimentación teniendo ya una estructura como lo es Segalmex? O sea, teniendo las condiciones jurídicas, con una canasta básica que incrementó productos, incluyendo cárnicos y huevos, más amplia. ¿Qué harías? Porque eso es inminente, lo que va a pasar. O sea, está claro que a las empresas no se van a salvar, porque ahora lo vemos como un acierto. No era salvar a las empresas. Los empleos se iban a perder de todas maneras. A ver, mira, yo creo que hay varios temas que tenemos que atender. Y uno, mira, regresando, parto de tu pregunta, yo creo que nosotros tenemos que fomentar mucho la producción esencial de alimentos básicos. Ahorita, sí. Claro. Mucho. O sea, bueno, tú mejor que yo tienes el dato, nuestra dependencia alimentaria es importante.
tenemos una gran dependencia alimentaria, 30%, más menos 30% de, de importaciones de maíz. De granos básicos, sí. Tenemos 83-85% de importaciones de arroz. Sí. Que te lo digo porque es uno de los productos que más ha modificado su precio. Tenemos incrementos del mes de enero a la fecha de más del 100%, que impacta directamente en la alimentación de la población. Claro. El trigo con una dependencia del 43-45%. Frijol, dependiendo hasta un 16, 14, 16% de las importaciones para abastecer cuando tienes superficies potenciales de alta producción. Bueno, yo creo que tendríamos que aplicar ahí políticas diferenciadas. O sea, políticas diferenciadas me refiero la zona propicia, potencialmente más importante desde el punto de vista agronómico y desde el punto de vista económico, con la aplicación de factores tecnológicos que permitan incrementar la productividad de determinados productos, tenemos que fomentarlas para que se alcancen niveles más altos de rendimientos por hectárea que permitan tener acceso a ese tipo de productos. Bueno, entonces estamos hablando de una planeación. Claro, tenemos que hacer planeación correcta. Oye, con un censo agropecuario que lo tenemos desde el 2007, pues ¿cuál planeación del Estado? Ha sido el mercado. Pues hoy veamos, pero entonces también ahí veamos, seamos conscientes que es un tema que se abandonó muchos años. Todavía lo tenemos en abandono. Exacto. Y bueno, eso, lo que decías, Pancho. Entonces acierto precios de garantía, Segalmex, arroz, frijol, maíz. Sí, que le permita incluso al propio productor en lo individual o en lo colectivo hacer una planeación correcta con el resultado final de un precio. No estar sujeto a los vaivenes del coyotaje, a los vaivenes de la especulación, de quién me compra, quién no me compra, cómo, sino tener una garantía clara de que la producción que yo obtenga tiene un mercado garantizado y tiene un mercado garantizado a este precio referente. O sea, que ese es el precio, dijéramos, piso, no necesariamente el precio techo. Sí, mejorar las condiciones de los productores del campo, sobre todo. Claro, y con eso le permite a él generar una planeación propia. El productor dice, a ver, si yo obtengo, si yo le pongo un poco más de fertilizante, voy a obtener y esto yo lo obtengo al final de cuentas, mi beneficio es que yo ya sé mi referente del precio final. Y lo tengo marcado. Yo estoy de acuerdo en los precios de garantía hoy día. Hoy día estoy de acuerdo, pero principalmente porque permiten ese proceso de producción planificado. Y además, ahora, que en estos tiempos de crisis produces tu propio alimento. Claro. En los más pobres. Pero además con un proceso claro de Segalmex, participación directa, permite que tú también al mismo tiempo no quedes expensas de que por la falta de un centro de acopio, que por la falta de un transporte, no tengas a dónde llegar. Ajá. Como punto final. Bueno, es que... Y yo creo que Segalmex tiene que recuperar los puntos yo creo que debemos de fomentar y propiciar una inversión que genere una mayor infraestructura para el espacio, de tal manera que también tenga instalaciones propias que le permitan desarrollar ese proceso. No, puede ser un tema, porque puede ser un banco del bienestar, puede ser
muchos otros. Bueno, yo creo que ese papel incluso que tendríamos que, tiene que jugarlo muy claramente lo que fue Bansefic, hoy convertido en el Banco del Bienestar. Así es. En que realmente desde el Ejecutivo y el Legislativo propicien unidades en todos los municipios del país para que permita también ese manejo de los recursos. Y esas son las instancias. No entregárselas a particulares. Claro. Estoy de acuerdo que en ese momento el papel que cumplen algunos intermediarios financieros para la entrega de los apoyos es importante porque no se cuenta con la infraestructura total, pero tiene que hacerse, tiene que fomentarse, tener la propia infraestructura y que sea a través del Banco de Bienestar como se maneje esta derrama. Es algo muy interesante. Esperemos creo que están los canales institucionales para poder atender el derecho. Creo que hacen falta los fierros, porque ¿cuál es la principal virtud de estas empresas que venden veneno con azuquitar en las tiendas? Que tienen una inversión logística tremenda y que están en la Ciudad de México o en cualquier ranchería en cualquier parte del mundo, del país. Parte del mundo, del país. Entonces, eso es lo que hay que hacer llegar. Claro. ¿Cómo puedes hacer llegar alimento? Pues solamente produciéndolo en la cercanía donde se puede producir. Claro. ¿No? Donde se puede producir. Pues Francisco Solorza Luna, pues vamos a ver qué pasa en esta transición, en este COVID, que es un maremoto que va a llevar a muchos a la pérdida de sus ingresos y esperemos pues salir, por eso decimos que no caer en depresión, para no caer en depresión, tanto en la depresión económica como en la psicológica, pues tenemos que renacer de una manera diferente, que si no está planeado el campo para esa producción de alimentos sanos y nutritivos para la población, lo empecemos a hacer. Si no está esa banca social que se requiere, pues tenemos que formarla, quitar la fragmentación que hay. Si ese sistema de salud nos heredaron hecho trizas, pues habrá que reconfigurarlo y que renazca desde las cenizas, porque creo que como mexicanos nos merecemos más y este sacudidón lo tenemos que sacar para evolucionar como sociedad, como México, aunque nos cueste trabajo al principio, querido maestro. Pues mira, yo creo que tenemos que entender que tenemos que ir paso a paso. Creo que podemos encontrar una buena oportunidad en estos escenarios de este momento para salir fortalecidos de este momento de crisis, salir fortalecidos. Se plantean varios, las crisis son momentos de recomposición, de destrucción de lo no, de técnicas y procesos no de beneficios, sino salir con proyectos de avance que permitan no solo incrementos productivos, sino también incrementos sociales para una población amplia. Yo creo que es un momento importante. Tenemos que, sí es una pandemia sanitaria fuerte, tenemos que entenderla, cuidarnos. No quiero ser parte de las estadísticas, pero ir para adelante de un proceso muy positivo. Sí, tenemos que entender, y yo tomo la frase que se ha manejado, vamos hacia una nueva normalidad, Esto es tenemos que entenderlo. No vamos al proceso anterior
a la etapa del COVID. Tenemos que salir con un nuevo planteamiento, tenemos que una nueva visión, Claro. ir para adelante, incluso en el plano del trato entre individuos, tenemos que retomar mucho el plano solidario, tenemos que aprender a vivir y compartir y estar en los momentos de una nueva sociedad que retome las partes colectivas, no solo en lo social, sino también en lo productivo, que transformemos. La verdad es que tenemos que abandonar el proyecto anterior del individualismo per se, sino también la solidaridad y el colectivismo como parte esencial de nuestra vida. Y en eso los derechos humanos, sociales, son vitales, y la parte económica productiva también tiene que retomar esta esencia. Pues así es. Pancho Solorza Luna hoy nos acompaña en Transición y pues creo que la gran conclusión que este COVID nos va a llevar a esa transformación social que requiere nuestro país y desde una forma ética, porque lo estamos haciendo consciente y sentiente. Y la unión de esfuerzos se tendrá que sentir porque esto viene fuerte. Sí, claro, yo creo que es un paso importante. Entonces, estamos en transición. ¡Vámonos! Muchas gracias, Pancho. Bien, gracias a ti, George. Jorge, muchas gracias. Vámonos, muchas gracias, hermano. Que estés muy bien. Gracias por todo. Bye.